escuchan? ¿Hola? Bueno. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura, a la Universidad Nacional de Colombia, a la directora, profesora Silvia de Castro, al grupo de profesores de la Escuela de Estudios, también en Psicoanálisis y Cultura, y a Analítica, la Asociación Psicoanalítica de Bogotá. Bueno, mi ponencia se llama El ascenso del odio en el neoliberalismo. Voy a empezar con una pequeña cita de Lacan, que es muy conocida, pero es muy pertinente. Mejor que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época. Bueno, constatamos que el odio avanza a escala global. Intentaremos mostrar en este trabajo que la forma actual del capitalismo, neoliberalismo, no es solo un modelo económico, sino un dispositivo que produce una nueva subjetividad. Segrega y utiliza la estrategia del odio para tratar lo que podemos denominar la diferencia radical. Freud establece una conjetura de una segregación original no observable. La proyección de lo hostil y displacentero funda el aparato psíquico y separa adentro y afuera. Una vez que Freud cuenta en su caja de herramientas con la pulsión de muerte, se resignificará esta operación como la proyección de esa pulsión, un odio estructural o negación radical que se expulsa como efecto del encuentro con Eros. Hay un rechazo original que se afirma como masoquismo erógeno y primario. Es la cicatriz de esa operación y funda lo radicalmente hetero al aparato psíquico. Un odio primario, lo expulsado original, no es el reverso de ningún amor, sino que está más allá del odio-amor, más allá de la ambivalencia hacia el objeto y más allá también de la destrucción del objeto como otro semejante. Veremos cómo el neoliberalismo, a través de los medios de comunicación corporativos, que son la voz del poder, construye un cuerpo social, una masa uniforme que segrega, excluye y se unifica por el odio a un enemigo. La imagen del otro es solo una matriz que encubre lo que se excluye y segrega lo más propio. La segregación de la cosa es estructural. El neoliberalismo, retorno del totalitarismo y forma actual del capitalismo, sutura el lugar de la causa con objetos tecnológicos y con el ideal. Y da como resultado una subjetividad convertida en una masa y en objetos segregados si no se inscribe en la masa. Rechazado, exterior y odiado quedan topológicamente homologados y ese lugar será definido por Freud en su artículo Análisis terminable e interminable del siguiente modo: como lo femenino para los dos sexos, en el sentido de lo hetero, el otro sexo, lo rechazado tanto para varones como para mujeres.
No se trata de la preexistencia de un objeto al que luego se odia, sino que lo rechazado funda el objeto odiado. Luego se construye el semejante imaginario que lo encarna, lo encubre y a partir de allí es posible la ambivalencia del odio-amor. En pocas palabras, para Freud, el odio tiene un origen pulsional. Nace de una repulsa primitiva que traza las fronteras entre exterior e interior. Es separador, es desintegrador. Lo perturbante y displacentero es expulsado al exterior y se constituye como objeto odiado. La mezcla pulsional de Eros y Tánatos se satisface como erotismo en la denigración y la injuria, recayendo sobre el objeto odiado. En El malestar en la cultura, 1930 más o menos, ¿sí? Freud describe en el capítulo 7 una lógica circular y hostil que se dirige del sujeto a la cultura. Esta, o sea, la cultura, la devuelve como sadismo hacia el yo, aumentando la severidad del superyo. Por su parte, Lacan, en Ancor, dice que no hay amor sin odio, pero no afirma la inversa, es decir, no dice no hay odio sin amor. Dice, el odio es una pasión. Nada concentra más odio que ese decir donde se sitúa la existencia. El prefijo latino ex significa afuera. Los medios de comunicación corporativos, fundamentalmente la televisión, por la función que tienen las imágenes en la identificación, se fueron ubicando, a medida que se fueron desarrollando, en el lugar del ideal y fueron taponando el lugar de la causa. Desde esa posición construyen ideología y construyen cultura de masas, paradigma del neoliberalismo. La masa es un todo cerrado que por estructura produce segregación, excepciones y odio. Es decir, el todo se funda en la excepción. El todo produce excepciones, segregación y odio. Advertimos que hay un plan en toda la región para imponer el neoliberalismo. Se trata de una tarea en equipo. Un equipo conformado por medios de comunicación corporativos, parte del Poder Judicial, parte del Poder Político. El objetivo es el disciplinamiento social, a través de lo que denomino y trabajo en mis dos últimos libros, que es La colonización de la subjetividad y La obediencia inconsciente. Y además el desarrollo del odio hacia el adversario político, transformándolo en enemigo. Se trata de un equipo que está enfermando lo social, produciendo una verdadera epidemia en la cultura global. Defino al neoliberalismo como la administración del terror. Hay varios textos en psicoanálisis que se homologa a pulsión de muerte. Más allá del principio del placer, Freud lo diferencia de la angustia y del miedo. También en inhibición, síntoma y angustia, queda como angustia traumática o automática. Entonces, defino al neoliberalismo como la administración del terror y puede ser de dos maneras. De una manera visible, como los golpes de Estado realizados por las Fuerzas Armadas en los 70, en casi toda la región, o a través de un poder invisible, pero mucho más poderoso que el otro poder visible, porque es un poder invisible que va tomando toda la cultura, todos los aspectos de la cultura, la educación, la salud mental, la justicia, los gobiernos, etc. Es un virus que va tomando como células neoplásticas toda la cultura. Entonces, puede ser de manera visible a través de las Fuerzas Armadas, como en los 70, o a través de un poder invisible,
un grupo de tareas, como les dije, compuesto por medios de comunicación concentrados, corporativos, parte del poder político y parte del poder judicial, que en lugar de hacer política realizan operaciones, gestionan. Estas operaciones son el lawfare, que es la guerra judicial, las fake news, son guerras de cuarta generación, guerras psicológicas que instalan ideología neoliberal colonizando la subjetividad. Afirmamos que neoliberalismo y odio se engendran mutuamente, conforman un par lógicamente necesario, un par que deviene indisoluble. Sostenemos, o sea que se va vislumbrando qué hacemos con el odio, qué hacer con el odio. Neoliberalismo y odio conforman un par indisoluble. Sostenemos que el neoliberalismo, nueva modalidad, nueva expresión del capitalismo, es un sistema tanático que va en contra de la vida, se opone a la democracia, al sujeto, rechaza la castración, por lo que dijeron mis compañeros en las otras exposiciones, rechaza la castración, la imposibilidad, rechaza el amor, en consecuencia rechaza al inconsciente y a la transferencia. Por esto, por estas razones, creo que los psicoanalistas no podemos ser neutrales respecto del neoliberalismo si queremos mantener vivo el espíritu subversivo del discurso analítico. Lacan dice que el capitalismo es un discurso destinado a estallar, porque justamente, como mencionábamos, rechaza la imposibilidad, no tiene límites y por lo tanto se autoconsume. Es un discurso marcado por la pulsión de muerte y un imperativo superyoico de goce que lo lleva aceleradamente a su consumición. Entonces, el neoliberalismo es un capitalismo desregulado, sin límites, sin diques, esos diques que propone Freud, la vergüenza, el asco, la moral, con un tejido social caracterizado por un individualismo extremo que no ampara amistosamente al extranjero, sino que lo rechaza y lo discrimina. Un cuerpo social debilitado y dividido por el odio, sin estados protectores, una subjetividad despojada de los derechos, da como resultado una subjetividad a la intemperie, es decir, en estado de angustia. Es un estar a solas con la pulsión de muerte. Entonces, el neoliberalismo conforma un todo cerrado que funciona como un dispositivo de segregación en el que un goce otro resulta insoportable, es rechazado, luego secundariamente surge en ese espacio de lo segregado el objeto odiado al que se intenta destruir. El odio es más antiguo que la civilización. La novedad consiste en su ascenso, junto con el avance mundial del neoliberalismo, ascenso al cenit de la esfera global. Ambos se retroalimentan y desarrollan un verdadero bullying social que estimula una violencia psicológica, verbal, material y física contra determinados sectores de una comunidad. El desarrollo tecnológico permite que el odio-pasión se difumine por las redes, los WhatsApp, los medios de comunicación y va como un veneno contagioso que se entrama en los múltiples aspectos de la vida social. El neoliberalismo ganó terreno a través del uso instrumental del odio, el odio instrumento. Es un odio capaz de debilitar democracias, destituir gobiernos, demonizar a la oposición política, estimular la xenofobia y el racismo. Los medios de comunicación concentrados y parte del Poder Judicial son los principales agentes encargados de inocularlo, avanzando en lo que se constituye en una cruzada antidemocrática.
El Estado neoliberal deja de ser proteccionista y se transforma en policial. Precisa construir un consenso social que demande mano dura, que demande represión, orden y seguridad. El poder alimenta ideales de racismo, xenofobia, machismo y estimula un sadismo extremo hacia los otros, que luego justifica la represión y la violencia. Promueve el odio expresado como desprecio al pueblo y sus líderes. Convierte el conflicto político en una lucha moral entre corruptos y decentes, degradando la democracia a una guerra entre dos bandos enemigos. Junto con el odio, instala un clima de inseguridad y un sistema de creencias que funcionan como certezas a fuerza de la repetición de imágenes, signos que no se dialectizan. La imposición que realiza el poder es invisible. La repetición se expande por contagio e identificación, formando el sentido común. Es decir, no es que las masas tienen una ideología, sino que es al revés. Las ideologías forman cultura de masas. El resultado es una sociedad colonizada que repite holofrases con un significado congelado. Un rebaño asustado que obedece los deseos del amo, demandando mano dura y orden. La masa, mi recorte, es que la masa es el paradigma social del neoliberalismo, es el modo propio del neoliberalismo. Concibo a la masa freudiana. Ustedes saben que Freud aportó la masa. La masa no es uno tiende imaginariamente a pensarla como un grupo de gente en la calle haciendo ruido, lío. No, esto no es la masa. La masa es un dispositivo que ofrece Freud para pensar organizaciones. Y dice, hay instituciones prestigiosas como el ejército o como la iglesia en esa época, él toma de ese modelo, que forman masa. Hay instituciones organizadas como masa. Hay cultura que se organiza como masa. Entonces, concibo la masa como el paradigma social del neoliberalismo. La masa se construye cuando varios individuos colocan el mismo objeto en el lugar del ideal. A medida que fueron avanzando, los medios de comunicación de masas fueron ocupando el lugar del ideal, sobre todo la televisión, como les decía, por el lugar que tienen las imágenes como materia prima para las identificaciones. Es decir, los medios de comunicación se convierten en GPS, ¿no?, que van diciendo qué hay que comer, dónde hay que pasear, a quién hay que elegir, a quién hay que votar, qué está bien, qué está mal, quién es culpable, quién es inocente, etcétera. Fueron ocupando el lugar del ideal, ¿no? Sobre todo la tele, por la materia prima, ¿no?, que ofrece las identificaciones. Ustedes saben que el yo se constituye por identificación a las imágenes. Se aliena, hay apego, hay dependencia. En el camino de la vida hay que ir desalienándose, pero los medios construyen, suturan, alimentan identificaciones, ¿no? Uno quiere estar ahí en la foto, ser como ellos, y se cree que votando a ellos va a tener, hay una pertenencia imaginaria, no real, a las imágenes. Entonces, hay una confusión entre realidad virtual y realidad real. Entonces, si en el neoliberalismo los medios de comunicación son corporativos, son concentrados, con discurso único, si imponen ideales como el rendimiento, el consumo ilimitado, ¿no? Si digitan y manipulan y disciplinan y además inoculan lo que llamo una pedagogía del odio, cabe la pregunta retórica, ¿es compatible neoliberalismo y democracia? La democracia entendida como conflicto entre adversarios, desacuerdo, pluralidad de voces, etc. Freud sostiene que el mecanismo de la masa es idéntico al de la hipnosis, idéntico al del enamoramiento.
esta es una de las razones por las que Freud abandona la hipnosis, ¿no? También por el poder que ejerce el hipnotizador sobre el paciente. Además de que era mal hipnotizador, que no todos eran hipnotizables, sí, pero además el poder, ¿no?, de ejercer esa violencia psicológica, que llamamos sugestión. El psicoanálisis tiene que ir más allá de la sugestión. Entonces, Freud dice, el mecanismo de la masa es idéntico al de la hipnosis, idéntico al del enamoramiento, el enamoramiento del principio, ¿no? Entonces, al punto que definirá las masas como una hipnosis colectiva, también como servidumbre amorosa, sometida al poder del hipnotizador. Idealización e identificación son los mecanismos que operan y constituyen la masa, que es un modo social no discursivo. Esto no quiere decir que la gente en la masa no hable, habla, pero palabra vacía, o esto de las holofrases, una retórica banal, automática, ¿no?, donde todos dicen lo mismo, y el modo no es discursivo de hacer lazo social, sino predominantemente imaginario y libidinal. Es decir, los miembros de la masa están en posición, en minoría de edad, diría Kant. Es decir, son, así la describe Kant en la Ilustración, ¿no? Es la subjetividad que no se hace cargo del pensamiento, sino que en la posmodernidad, creyéndose libre, obedece desde el inconsciente. Kant dice el rebaño, el ser llevado, ¿no? Entonces, la masa es un todo que produce excepciones, como ya dijimos, es un dispositivo de producción de subjetividad y producción de segregación. Esto es el neoliberalismo, no es solo un plan económico, ya los que nos importan, los que pensamos la cultura ya no lo pensamos de manera esencialista como la economía en el lugar de la causa. Es un plan económico, pero es no solo un plan, no alcanza con definirlo así, es la producción de subjetividad y producción de segregación. Es la producción de un hombre nuevo, en la que se rechaza y se odia lo que no se inscribe en la masa. Entonces, la masa como modo social privilegiado del neoliberalismo es mi forma de pensar, como les decía, el discurso capitalista es un discurso que en realidad es como un discurso que hace excepción, el discurso capitalista formulado por Lacan es como una excepción a los otros discursos. Está basado, como también les decía, en la sugestión y sin pensamiento crítico. Es un sistema jerárquico de dominación y sometimiento que termina siendo una moral impartida desde el ideal y no un modo político discursivo, plural, que incluye el conflicto político. Entonces, la masa es el reino del individualismo. Lacan utiliza la metáfora del grano de arena para describir la masa, es decir, un conjunto de uno, más un conjunto de yoes. Ahora, la masa, conjunto de yoes, pero cohesionada por identificación y cohesionada por tres pasiones. La pasión por ser uno, es decir, la pasión por la uniformidad, en el que en esta pasión se goza de una supuesta identidad, somos lo mismo. La pasión por la ignorancia, segunda pasión, en la que no se quiere saber nada del otro sexo, del otro como lo hétero, ¿no? Esto para varones y mujeres. Y tercera pasión, el odio por el que se rechaza cualquier forma de gozar que sea distinta a la mía propia, única y verdadera. El neoliberalismo, como dijimos, implica la producción de una nueva subjetividad colonizada, segrega a los que no entran, que en general son los más débiles y vulnerables, que son los desocupados, los inmigrantes, que resultan asociados a pobreza, delincuencia, vagancia, etc. Neoliberalismo y odio constituyen un par indisoluble, al punto que
nos hacen creer que el odio, el otro me roba, me saca lo que me pertenece. El inmigrante me saca, los planes sociales, los planeros me sacan lo que me pertenece. El neoliberalismo surge más o menos a fines de los 80, a principios de los 90, toma auge con la caída del muro, el fin de la guerra de inteligencias. Sus ideólogos y agitadores, como Margaret Thatcher o Fukuyama, decretan el fin de las ideologías, el fin de la historia, y dicen no hay más alternativas. Esto es lo que hay, dicen. Terminó la guerra de inteligencias, ¿no? Cae el muro de los países del campo socialista, y dice esto es lo que hay, no hay más alternativas. Entonces, se terminaron las ideologías, se terminó la historia. Entonces, como marca de origen tenemos una mentira. No se puede no tener ideología. Esto también es una ideología. Es una ideología que no reconoce que es una ideología. Y es una... Además, hay otro problema en el neoliberalismo, que es una ideología que no reconoce que es ideología y que rechaza la política. Entonces, no se puede no tener ideología, porque las ideologías son sistemas de ideas, símbolos, tradiciones, costumbres, modos de vida, etc. O sea, ahora, ¿qué pasa con una ideología que reniega que es una ideología y que rechaza la política? ¿Saben qué pasa? Se convierte en una cosmovisión, tal como Freud lo explica en la conferencia 35, que llama El psicoanálisis no es una cosmovisión. Se convierte en una cosmovisión porque le falta la varilla de la política que impide el cierre ideológico. Entonces, si le falta la varilla que impide, que se llama política, que implica el conflicto político, si impide si no hay política, se impide este cierre, se convierte en un sistema totalitario, con verdades únicas. Entonces, las cosmovisiones, dice Freud en esa conferencia, son sistemas explicativos que pretenden dar cuenta de absolutamente todo lo real, sin resto, y terminan siendo totalitarismos, verdaderos dogmas, como las religiones, dice Freud. Walter Benjamin afirmaba que el capitalismo era una nueva religión y Lacan, como dijo Silvia, auguraba el triunfo de la religión. Ahora, la política rechazada por el neoliberalismo, que dijimos que es una ideología que rechaza la política rechazada por el poder neoliberal es travestida y el conflicto se transforma en problema moral, una lucha entre corruptos y decentes, entre buenos y malos, entre populistas y republicanos. Les aclaro que el populismo, por si ustedes desconocen, es una categoría que aporta Ernesto Laclau, porque el populismo es un concepto demonizado también. Es un concepto, el peor agravio es decir populista o Venezuela, ¿no? O chavista. Pero lo que les advierto es que yo tengo un libro, mi primer libro es la diferencia se llama Populismo y Psicoanálisis. Tuve la suerte de trabajar con Ernesto Laclau y lo que diferencio fue mi tutor de tesis, diferencio el concepto de masa del concepto de pueblo. El populismo es la construcción de un pueblo. Bueno, después de ahí, en pocas palabras, ¿no? De ahí toda la demonización. Porque claro, al poder neoliberal no le convienen los populismos, ni le conviene la política. Entonces, pueblo, política, populismo está lógicamente demonizado. Entonces, les decía que si se rechaza la política, o se rechaza el conflicto político, ese conflicto se transforma en conflicto, en problema moral, buenos y malos, republicanos y populistas. No hay nada más democrático y republicano que los populismos, pero eso sería otro encuentro. Entonces, surge de la trama social
el chivo expiatorio, es el enemigo interno. Es decir, lo familiar se torna siniestro. Esto se origina, el modelo es la escuela alemana, el nazismo. Es el mismo método, la misma propaganda, el odio al judío. Surge de la trama interna, ¿no? El chivo expiatorio. Entonces, como les decía antes, nos hacen creer que ese otro, convertido en hostil, roba mi goce. Entonces, las ideologías, los ideales construyen masa y los medios de comunicación son la voz, objeto A, para Lacan, la voz del poder. Son los principales encargados de imponer ideologías. Las ideologías son sistemas cerrados, predominantemente imaginarios y no se sostienen sin una fijación de odio. No se pueden sostener sin una fijación de goce, es el odio en el neoliberalismo. Además, hay condensadores de goce. Son los nombres propios que encarnan la figura de lo odiado. Por ejemplo, Lula, por ejemplo, Chávez, por ejemplo, Cristina, etc. El núcleo de goce se presenta como un tratamiento de la pulsión distinto de la represión. Es decir, es formación reactiva que transforma a la pulsión en su contrario. Por ejemplo, cuanto más odiador se es, aumenta supuestamente el grado de republicanismo. El odio social es signo de totalitarismo, es decir, signo es, bueno, si hay fuego, por ejemplo, o hay humo, alguien está fumando, es algo para alguien, esto es el signo. Yo digo, el odio social es signo de totalitarismo. El poder rechaza y demoniza la emergencia de la política por considerarla un peligro amenazante. Se satisface con un odio antipolítico que, junto con el Estado policial, intenta dominar el resto rebelde e insumiso que los psicoanalistas llamamos síntoma o llamamos sujeto. Intentan dominar el resto rebelde o insumiso por medio de la violencia y la instalación social de la angustia y del miedo. El odio a la democracia como soberanía y gobierno del pueblo no es otra cosa que impotencia política, como comentaba mi anterior compañero de exposición, que diferenciaba el autoritarismo de la autoridad. Es impotencia, este autoritarismo es impotencia política. El neoliberalismo, fundamentado en la tiranía angurrienta de un poder totalitario y concentrado, pretende un goce absoluto sin distribución, al servicio de minorías privilegiadas. Para eso precisa un consenso, una masa obediente y una masa uniforme que toma consistencia en el odio. El odio viene a ser el cemento que unifica. Una masa dispuesta a la ofrenda sacrificial de una parte segregada para beneficio de otra minoritaria. Una subjetividad que se satisface eliminando cruelmente a los indefensos y odiando con intolerancia a aquellos que no pertenecen a la ligazón. Ante el ascenso del nazismo, en septiembre de 1932, Einstein le escribe una carta a Freud, en la que casi desesperadamente le pregunta si es posible poner a salvo al hombre del odio y la destructividad. Freud le responde que para el psicoanálisis el odio es una manifestación de la pulsión de muerte y serán inútiles los propósitos de eliminar las tendencias agresivas. Sin embargo, Freud propone dos recursos: la sublimación,
que es desviar las tendencias al punto tal que no necesiten buscar su expresión en el odio o la guerra, y apelar a Eros. Pues todo aquello que establezca vínculos afectivos entre los hombres actúa contra la guerra. Así, en los orígenes de la humanidad, dice Freud, ante el poder concentrado del padre de la horda y la respuesta violenta del asesinato perpetrado por los hermanos, surgió la decisión colectiva de no repetir esa violencia. El contrato fraterno y la ley dio lugar a la comunidad. Ahora, y ambos, derecho y comunidad, surgieron como sublimación de la fuerza. Sin embargo, no está todo dicho, porque Freud advirtió también que la comunidad conformada por vencedores y vencidos, amos y esclavos, no es estable. Los amos intentarán abandonar el derecho para imponer nuevamente el dominio de la violencia. Los oprimidos querrán volver al derecho igual para todos. Las rebeliones, guerras y renovadas violencias que se produzcan deberán ceder su lugar a un nuevo orden legal que conserve la comunidad. Habrá que volver a pactarla, la comunidad, todas las veces que haga falta. La comunidad no cesa de destruirse y construirse. Todo indica que el odio neoliberal en ascenso es signo que la cosa común ya no anda. Siguiendo a Freud, es tiempo de volver a pactar lo social. Antes de terminar, quiero además comentar algo de lo que dije. Tres cosas les quiero comentar. En las últimas páginas del Malestar en la cultura, Freud dice que la cultura está enferma y que necesitamos gente que se ocupe de la cultura y que aporte soluciones. Bueno, ¿qué hacer con el odio? Es el tema que nos convoca el Departamento de Psicoanálisis. ¿Qué hacer con el odio? Creo que algo estamos haciendo cuando empezamos a hacer comparecer al odio, empezar a pensar en qué hacer. Esto es hacer ya con el odio. Por lo que felicito la iniciativa, ¿no? La celebro. Entonces, eso por un lado. Freud pide desesperadamente, en pleno nazismo, en pleno fascismo, necesitamos gente que se ocupe de la cultura. Y nos da un dato, nos da una pista. Dice, hay que esperar que Eros haga lo suyo. Ahora, Eros, yo creo que hay que devolverle la dignidad a Eros. Eros es no goza de mucha reputación, porque se lo une a la religión, se lo asocia con nos queremos todos, o al hipismo, o a... ¿no? Con todo respeto de las religiones o el hipismo, pero desde el psicoanálisis, inclusive desde la política, ¿no? Decían, bueno, no, Eros, no, el amor, no. Y sin embargo es un error, porque el poder y la derecha o las derechas hace tiempo que usan los afectos para colonizar las subjetividades. Hace tiempo que usan el odio, el miedo, la angustia, ¿no? Entonces, los pensadores del campo popular, llamo campo popular a los que no nos inscribimos del lado del poder, desestimamos, ¿no? Venimos de una formación de la Ilustración, entonces de la razón, entonces desestimamos los afectos. Y yo creo que Eros, como dice Freud, hay que esperar que Eros haga lo suyo. Eros es discurso, Eros es lazo social, Eros es ligadura, Eros es vínculo, es todo lo que produce, Eros es política, es lo que significa un talón de Aquiles para el poder. Porque el poder es un sistema de expertos que no saben hacer política, no entienden la política y no entienden lo que es un lazo social. No saben.
Al punto que algo de esto, bueno, yo vengo de la Argentina, algo de esto pasó, digamos, algo de la política triunfó sobre el marketing, ¿no? Por lo menos, no digo, nosotros estamos en plena campaña electoral, pero ya se vislumbra un triunfo de la política sobre el marketing. Entonces, Eros es la política también. Entonces, siguiendo a Freud, creo que la cosa común ya no anda y que es tiempo de volver a pactar lo social. Este avance del odio es insostenible y se va a destruir el planeta, como dice Lacan, como anticipa. Ahora, la frase del comienzo la vuelvo a traer al final, ¿no? La frase del comienzo, por si no la retuvieron o no la recuerdan, dice, mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Lo que quiero decir es que los psicoanalistas debemos estar a la altura de la subjetividad de la época y no podemos ser neutrales. Bueno, hasta acá. Bueno, gracias.